noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 9 por la pantalla de C5N, con una agenda recontra variada, como creo que los tenemos y las tenemos acostumbrados y acostumbradas. Les cuento que vamos a estar hablando de, como dice el Graf, uno de los escándalos judiciales que se vienen. Estamos hablando del tema de las termoeléctricas. No les quiero contar nada más que esto porque Gabriel Morini va a traer información muy pero muy finita de algo que, créame, va a ser agenda en los próximos días y en las próximas semanas en materia judicial en la República Argentina. Estefanía Pozo nos va a traer detalles del presupuesto que va a presentar el martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, con algunas aproximaciones vinculadas al tipo de cambio, vinculadas a la inflación, al crecimiento, en fin, son muchas las aristas y también cómo impactan y en base a qué se están planteando estas mediciones que nacen desde el Palacio de Hacienda. Y con Fero Soriano, que nos va a acompañar este domingo, vamos a abordar dos temas. Uno tiene que ver naturalmente con el presente y el futuro de las fuerzas de seguridad, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en general, porque, bueno, lo que ocurrió tanto en la sede de la gobernación de la provincia como en la Quinta de Olivos tiene que ser naturalmente un llamado de atención, no solamente para el gobierno nacional, sino para quien aspire a estar en un cargo ejecutivo en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires particularmente. Bueno, y vamos a hablar de esto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, y vamos a hablar de algo que quiero abordar ahora con ustedes, que es la carta de Mauricio Macri el día de hoy, y de muchas cuestiones, como por ejemplo algo que fue agenda, y lo planteó en su cuenta de Twitter, y lo planteó el presidente también, con causas, la famosa causa del triple crimen. Va a venir Aníbal Fernández al piso en un mano a mano. Así que en instante vamos a estar conversando con el ex jefe de gabinete, el interventor de Río Turbio. Pero decimos que Horacio tiene quien le escriba. Ya saben ustedes todo lo que pasó, la coparticipación que dio marcha atrás con uno de los puntos porcentuales que había beneficiado el expresidente Macri a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que esto generó una puesta nacional, que es la que ustedes ven de fondo, con Horacio Rodríguez Larreta, y que se ve en la foto la ministra de Desarrollo de la ciudad, María Migliore, en un lugar ahí protagónico en la conferencia de prensa. Esto que hizo Horacio Rodríguez Larreta ha suscitado varias discusiones, por supuesto, pero yo creo que fue una muy buena performance de él como de su lanzamiento a una candidatura a nivel nacional, una candidatura electoral, sino una proyección a nivel nacional. ¿Por qué? Bueno, porque eligió el tono habitual de Horacio Rodríguez Larreta, porque decidió tomar una agenda a la cual al sector que quiere representar Horacio Rodríguez Larreta le sirve, lo civiliza, o en realidad va hacia ese sector, hacia el sector que Miguel Ángel Pichetto llama la Argentina luminosa, la Argentina productiva versus, en palabras de Miguel Pichetto, la Argentina oscura del conurbano o de las villas. ¿Por qué digo esto? Porque la especulación que hacen en la ciudad de Buenos Aires es que la coparticipación o la agenda de la coparticipación no impacta solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que impacta en el cordón del centro nacional, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ¿no? Como una agenda más de corte, si se quiere, político-ideológico que económico. Bueno, desde el oficialismo dicen lo contrario. Dicen, puede impactar allí, pero sobre todo impacta en el NOA, en el NEA, en el sur del país, donde la relación con la ciudad de Buenos Aires, por esta puja histórica del centro con el interior, es muy esquiva. Es decir, ¿qué veía alguien en Santiago del Estero, en Formosa, en Catamarca, en Tucumán, en la región mesopotámica, cuando veía a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Había alguien defendiendo los intereses de esas provincias o veía al jefe de gobierno porteño defendiendo los privilegios de la capital? Lo estoy poniendo en términos no como se me ocurren, sino como algunos creen que se puede llegar a leer esto. Bueno, al margen de esto, lo que usted está viendo es que en todas estas conversaciones o en todos estos minutos que estamos hablando, nadie dijo la palabra Macri. ¿Por qué? Porque esto lo corre a Mauricio Macri, o lo corría a Mauricio Macri de la escena. Le digo más, no fue pensado en este sentido.
Reformulo, no fue hablado con el jefe de gobierno porteño, pero esta es una situación win-win, donde el presidente instala una agenda que genera una suerte de enfrentamiento semántico entre la capital y el resto del país. El apoyo de los 19 gobernadores del peronismo, excepto Schiaretti, así lo manifiesta. Horacio Rodríguez Larreta utiliza esa agenda para subirse a la discusión pública. Esto hace que, de alguna manera, Alberto Fernández, consciente o inconscientemente, o Cristina Kirchner, consciente o inconscientemente, lo elijan como opositor o quede ungido como opositor y tome la agenda pública de la Argentina, pero a su vez que le adelanten esa interna a Horacio Rodríguez Larreta 8 meses. Claramente Larreta quería esto, no lo quería ahora. Larreta hubiera querido que esta definición de él como candidato nacional o como una proyección de candidato nacional se diera más cerca de de febrero, marzo, abril del año que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que pasó hoy. Cuando se adelantan las decisiones, es decir, cuando falta timing, que no es lo que le pasó a Larreta lo empujan a subirse al ring, como se dice habitualmente, empiezan a aparecer las cuestiones que vos podías administrar, pero muchísimo tiempo antes. ¿Qué le ocurre entonces, o cuál es el riesgo en este caso? Bueno, que Horacio Rodríguez Larreta esté más expuesto a, yo lo decía en redes sociales, voy a utilizar una palabra, discúlpeme que me copie, pero a los hostiazos, algo que no está acostumbrado el jefe de gobierno, que suele naufragar los conflictos, no pararse frente a los conflictos. Y lo expone a algo que puertas adentro le reclaman mucho, que es la rebeldía o la falta de rebeldía frente a Macri o a la posibilidad de conducir el espacio del PRO o el conjunto de Juntos por el Cambio. Y pasaron dos cosas muy importantes. La más sintomática fue la de Mauricio Macri, que ahora la quiero abordar, pero la otra que generó más disgustos puertas adentro Juntos por el Cambio fue el testimonio de Emilio Monzó. Reapareció. Acá es lo interesante, quien rompe el silencio no dice que rompe el silencio, eso lo dice la prensa. Yo imagínense que a Emilio Monzó en alguno de los reportajes hubiera dicho, bueno, rompo el silencio. No, eso lo dice la prensa, no dice la persona que quiere demostrar que rompe el silencio. Lo digo porque me llamó mucho la atención la redacción, que creo que estuvo a cargo de Hernán Iglesias Silva y de Julieta Herrero, los arquitectos del discurso de Mauricio Macri, cómo inicia la columna del diario La Nación. Pero Monzó dice algo, dio varios reportajes, Perfil, Página 12, Infobae, los que vi yo por lo menos. No sé si dio alguno más. En Infobae, en el reportaje que le hace Federico Mayol, Emilio Monzó dice, palabras más, palabras menos, como aquella canción de la campaña del AMES, Macri ya fue, y dice Cristina ya fue. ¿Qué le diga Cristina ya fue? Es algo que viene insistiendo Emilio Monzó hace mucho tiempo, pero no es parte del espacio político que la llevó a Cristina Kirchner a la vicepresidencia, a Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, pero sí es parte del espacio político que llevó a Macri en su momento. Todo esto generó mucho ruido puertas adentro de Juntos por el Cambio. No solamente en el macrismo, donde naturalmente una declaración de esas características puede quedar mal, sino en todos los que creían que eso podía generar un ruido innecesario donde la oposición ahora está más cohesionada en virtud de o la agenda del gobierno nacional o los errores del gobierno nacional, depende de quién se lo narre. Pero quiero compartir con ustedes la columna que publicó hoy Mauricio Macri en el diario La Nación. Dice, para defender el presente y ganar el futuro, con el compromiso de siempre y la responsabilidad que me cabe, rompo el silencio para compartir con ustedes mi inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina. Claro, Argentina atraviesa una situación dolorosa y delicada. ¿Qué duda cabe? El desfiladero por el que tiene que transitar el gobierno nacional, la gestión económica y la gestión política es muy, muy angosto y a los dos lados está el abismo. Ahora, preste atención. Dice Macri que, recuerden, es una agenda permanente donde la palabra diálogo se impone sobre cualquier otra. Mire esto. Hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que debe regir nuestro orden social. ¿Es la república o republiqueta
¿Es democracia o demagogia? Atención a esto, ¿es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? ¿Es seguridad o vivir con miedo? ¿Es el Estado de Derecho o es la jungla? ¿Es la propiedad o es la apropiación? ¿Es la libertad de expresión o censura? ¿Es educación o adoctrinamiento? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es luz o es oscuridad? Bueno, venga, ¿qué favor le hace este discurso? Lo digo desde el punto de vista de cómo lo estudian los académicos, no desde el punto de vista valorativo, de neto corte populista a alguien que se quiere parar siempre en una vereda del diálogo, de la democracia y del republicanismo. Hoy la única manera que alguien, después de leer esto, vea en Macri un demócrata, es por las dificultades que genera para advertir imperfecciones los sentimientos como el amor, como el arrojo, como la pasión. No hay ningún otro motivo que un amor ciego por el expresidente que permita interpretarlo como un hombre de la democracia, cuando plantea manifestaciones que soy yo o el caos. Además, quiero compartir algo muy breve con ustedes, porque quiero hacer hincapié un minuto más sobre el tema de las elecciones libres, que es uno de los grandes consensos que tiene la sociedad argentina y la clase política, que no se discute. El que gana, gana, el que pierde, pierde. Es uno de los grandes consensos que tiene nuestra democracia, que Macri también los quiere detonar, naturalmente. Pero vean, porque le queremos decir también a los arquitectos del discurso del presidente que todos tenemos Google en el teléfono, y que lo de luz y oscuridad, que es como cierra el anteúltimo párrafo del presidente, es de una campaña que está en curso. Están comiendo la billetera al presidente. Vamos a ver lo que dice Joe Biden cuando anuncia y cuando acepta su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Ella Baker, a giant of the civil rights movement, left us with this wisdom. Give people light, and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I will be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. We'll choose hope over fear, facts over fiction, fairness over privilege. I'm a proud Democrat, and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America. Bueno, esto decía Joe Biden cuando aceptaba la candidatura sobre la narrativa de luz y oscuridad, que además es viejísima, ¿no? Pero al margen de esto, uno piensa, bueno, ¿quién puede interpretar que Mauricio Macri hoy tiene una agenda que colisiona con esta avenida, no del centro, pero sí de la moderación, o de una cuestión ecuménica, si usted quiere, aunque sea desde el punto de vista del lenguaje, que quieren abordar los Larreta, los Monzó, etcétera, que hasta ahora no sabemos en qué son más moderados o en qué son más de centro los sectores que se autoperciben más de centro que el expresidente. Uno sí lo puede saber porque algunos actores los conoce, pero a la sociedad todavía no le han demostrado diferencias en cuanto a las relaciones de poder, en cuanto a las relaciones intrapartidarias, en cuanto a las diferenciaciones de cara a la sociedad. Más bien lo contrario, más bien hay una coincidencia plena hasta el momento en la agenda de los racionales del off y de los duros, digamos, en la agenda de Juntos por el Cambio. Pero vea, porque uno dirá, bueno, ¿qué dirigente a nivel global ha puesto en duda los resultados de unas elecciones que no se llevaron a cabo? ¿Fue Merkel? ¿Fue Emmanuel Macron? ¿Fue Justin Trudeau? ¿Fue alguno de los líderes de la península escandinava?
¿O fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en un recorrido narrativo muy parecido al de Mauricio Macri, al margen de lo que plantea sobre sus oponentes, naturalmente, planteaba esto sobre las elecciones que se van a disputar en los Estados Unidos? What they're doing is using COVID to steal an election. They're using COVID to defraud the American people, all of our people, of a fair and free election. We can't do that. We're going to win this election. The only way they can take this election away from us is if this is a rigged election. We're going to win this election. We're going to win this election. Bien podría haber sido un mail, la columna de Mauricio Macri dirigida a Horacio Rodríguez Larreta y por supuesto también una parte importante del sistema en la República Argentina al que le está diciendo Mauricio Macri: de acá no me voy y el pulso lo manejo yo. Fernando Soriano, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, Iván? Buenas noches. Bien. Gabriel Morini, buenas noches. Buenas noches. Estefanía Pouso. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Por qué los trato de usted? ¿Quién sabe? No sabemos. La formalidad. La formalidad. Siempre fuiste muy formal. Siempre fue un conservador, ¿no? Conservador, bueno, ni hablar, ¿no? De interior de la provincia de Buenos Aires. Igual ya me voy a ir soltando, con el pasar de los programas. Este es el primer programa de Ganalo. Por ahí el botoncito. El botón, sí, ahí tranquilo, porque después, viste, Lucía Rode me caga pedo. Sí. Ahí está, ¿ves? Ahí me solté un poco. Si hay algo que no hace Lucía es... La voy a defender. ¿Retar? Sí. Perfecto, está bien. Yo la bueno, defiendo. ¿estamos bien? Estamos bien. A ¿Vamos mí con ritmo hoy? me impresionó la carta del presidente, ¿eh? ¿Sí? Esta apelación a la dualidad permanente, le faltó decir es todo o nada, ¿no? Yo o nadie. Sí, o el ¿no? caos. Claro, el orden o el caos. Ay, representado por mí. tendría que haber hablado con Chico, la productora, para que pongan al guasón de Heath Ledger cuando dice eso, cuando dice soy un agente del caos. Pero ahora lo que sí vamos a compartir con ustedes, porque quiero que lo hablemos entre todos y todas, todos y todas, sería, y todas, hay una sí. singularidad, es el resumen político de la semana a la manera de Hagan Algo. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Claro, por supuesto. Estamos en una situación crítica. Tengo alguna información de algunos movimientos de la policía bonaerense. Tengo información fidedigna de lo que está pasando. ¿En los cuarteles, doctor? ¿En el ámbito militar? ¿En el ámbito No, castrense? en la cocina, ¿dónde va a ser? ¿Cuál es la información que tenés de la bonaerense? Que hay una reunión, están viendo de hacer algún tipo de bueno. Queda la manifestación no violenta siempre y la desobediencia civil. Algún tipo de movilización para pedir mejoras salariales. Fíjate el clima que se generó. Hay malestar en las bases de la policía. Están jugando con fuego. Esto va a escalar. Son tan obvios que dejan los dedos marcados. ¿Cómo sabía Florencia Arieto? No, es que esto era Vox Populi, esto en las redes, en Facebook. Tengo alguna información de algunos movimientos de la policía bonaerense. En las redes, en Facebook. Cuando yo veo tantos patrulleros parados, lo que estoy pensando es cuántos ciudadanos se quedaron sin el patrullaje hoy de esos autos y dejaron a merced de quien delinque la suerte de esos ciudadanos. Nosotros, el personal policial, queremos llegar a un acuerdo cuanto antes y la seguridad está garantizada. Porque acá está toda la policía de la provincia de Buenos Aires y nuestras familias están sin que nadie los cuide. Ahí tenemos lo que acaba de decir Elisa Carrió. ¿Cómo se extraña a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Lo que no nos deben extrañar a María Eugenia Vidal son los policías, porque desde el 2018 estaban congelados los salarios, ¿no? Fueron muchos años con gobiernos mirando para otro lado. Te recuerdo que el gobierno anterior también nos prometió de que el sueldo iba a estar en igualdad con lo que es la policía de la ciudad y nunca sucedió. Entonces también tendríamos que haber reclamado en ese momento por eso. Pasaron los 4 años y tampoco nos aumentaron el sueldo. El último momento que tuvimos, que fue un bono, fue creo que en noviembre o en diciembre. Noviembre creo que fue antes que se fueron. ¿Estarías dispuesto por caso a revisar los porcentajes de la coparticipación, aquellos porcentajes, dicho sea paso, alterados en el primer tramo del gobierno de Macri a favor de la ciudad de Buenos Aires? Para dar un ejemplo.
Sí, claro que sí. Hay un conjunto de cosas allí. Yo lo que siempre digo es que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en términos estructurales es que dice ser un país federal, pero no lo es. La decisión del gobierno nacional, acompañada por 19 gobernadores de provincias, de sacarle un punto de los 3 que Macri le dio en el 2016 a la ciudad de Buenos Aires. Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta. En septiembre, ¿te acordás de los fondos que le habías dado de más y se los sacás? Es un gesto político de torpedear una gestión. Mira, te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero. Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento, pero el gobierno nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa el concepto de coparticipación a la ciudad. Ok. Larreta, si habla de ir a la Corte Suprema, bueno es que usted sepa que debió ir hace 4 años el gobierno de María Eugenia Vidal. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia en favor del resto de las provincias. Desde la ley de coparticipación, los bonaerenses hicieron un enorme sacrificio todos estos años en favor del resto de las provincias y del gobierno nacional. Es hora que dejen de ser los que se sacrifican. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica. La administración actual tiene el doble de presupuesto que las gestiones desde De la Rúa hasta Tellerman. El doble. La ciudad de Buenos Aires gasta en publicidad 3 veces más por habitante o en peso de presupuesto lo que gasta la nación. Gasta más de lo que gasta la provincia, como 8 veces más de lo que gasta la provincia. Que la solución que propone el presidente sea también una solución política que acrecienta la grieta, me parece complejísimo en el contexto que estamos viviendo. Yo estoy sentado en mi casa, estoy escuchando ya cacerolas. Yo estoy sentado en mi casa, estoy escuchando ya cacerolas. Algo interesante, te voy a recoger lo que decía el senador Lustó, cuando no era senador, que la ciudad de Buenos Aires ha dicho, quiero arrancar por Estefanía, que si ocurre esto, si validan el punto porcentual que le restan, que le sacan a la ciudad de Buenos Aires, va a haber menos inversión en salud y en educación. Bueno, son decisiones políticas. Bueno, claro, ¿por qué no publicidad, no? Como decía Lucas, claro. 4 palos por día en 2015. Sí, podés restar, qué sé yo, el cambio de baldosas de todas las... todos los años. Te digo el cambio solo de baldosas, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires es un panorama habitual. Todas las decisiones de política económica son decisiones políticas, punto. No hay otra forma de mirarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El presupuesto aprobado para 2020 fue de 480.000 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires y esto ronda los 30, depende del número que veas, entre 30 y 35.000 millones de pesos. Es casi un 10% del presupuesto porteño. Anual. Y ahí... Anual, sí, anual. Y entonces ahí tiene sentido las alarmas que prende la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando mirás todos los distritos del país, cómo dependen los recursos provinciales, en este caso la administración de la ciudad de Buenos Aires, de los recursos nacionales, es el distrito que menos depende de los envíos de Nación. Ahora quiero hablar con Fero de la policía, pero Gaby, va a ir a la corte. A mí lo que me dicen de la ciudad es, no en on, sino en off, que a lo máximo que aspiran es a demorar un poco vía la cautelar, pero que saben que la Corte no les va a dar la razón. ¿Qué información tenés vos o qué análisis haces vos? En principio lo formal, hay que ver cómo se presenta el qué y el cómo, dice en el 4º piso del Palacio de Tribunales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer, digamos, un planteo de inconstitucionalidad e ilegitimidad, que es lo que van a plantear del decreto, pero además, como vos decías, con la cautelar. Había una duda de si iban a ir en simultáneo al Foro Contencioso Administrativo Federal. La respuesta que yo tengo hasta ahora es no, va a ir directo a la Corte. Entre martes y miércoles se presenta el escrito que contiene una medida cautelar. Y ahí al final es abierto. ¿Por qué? Porque lo está preparando la Procuración General de la Ciudad, que maneja Gabriela Astarloa, y la idea que van a plantear es, esto ya fue validado, tiene como la validez del acto administrativo de cosa juzgada, fue planteado dentro del marco además del consenso fiscal, con lo cual ya se validó por una ley, porque recuerdan ustedes, Macri por decreto
toma un porcentaje, ese porcentaje se reduce con el pacto fiscal y a partir de entonces queda definido el 3,5% en total de la masa coparticipable. Ahora hay opiniones a favor y en contra, como todo, ¿no? Pero hay que ver el papel. Esto es lo que quieren en la Corte. Es decir, que la presentación técnicamente como esté hecha puede inclinar la balanza. Vos me decís, hay muchos que dicen la Corte no da cautelares. El viernes la Corte dio una cautelar. Por ejemplo, para un tema de circulación de ASPO, dio una cautelar a favor de una persona que tenía que entrar a otra provincia. ¿Es competencia originaria de la Corte? Es competencia originaria de la Corte, me parece sobre esto no hay mucha duda, la Ciudad de Buenos Aires versus la Nación, y hay mucha controversia, tenemos ejemplos, Córdoba, San Luis, Santa Fe, como ejemplos de demandas exitosas contra el Estado Nacional respecto al tema de coparticipación. Por eso, hay que ver cómo está enfocado. ¿Qué es lo que dice? ¿No tiene un estatus jurídico distinto a la ciudad que las provincias? Sí, pero la mayoría de la Corte ya considera el distrito. A ver, hay 2 distritos. Si tomás la ley de coparticipación, tenías que. Hay 2 distritos que no estaban considerados en su autonomía: uno Tierra del Fuego y otra Ciudad de Buenos Aires. Por eso es Nación la que toma parte de esos recursos y los distribuye. Por eso Macri pudo hacer lo que hizo. Claro. ¿Se entiende? Por eso pudo tomar de los fondos que correspondían a Nación ese porcentaje y dárselo. Te agrego una pequeña línea también. Hay un detalle que nadie o que muy pocos se dieron cuenta. La Nación ya le iba a descontar ese porcentaje tal como indicaban los diarios. Y ese porcentaje está contenido hoy en el texto de un proyecto de ley que tiene media sanción, que es la reforma judicial. Es decir, ese 1% de diferencia es lo que le costaría a la ciudad mantener la justicia penal ordinaria y las competencias traspasadas. De manera que lo que iba a tener un destino ahora tiene otro, pero eso iba a ocurrir de todas formas. No quiere decir que no fueran a patalear de la misma manera. Claro. ¿Qué es lo que se visualiza? Un litigio de extensión. Sí. Por eso quieren la medida cautelar en el medio. Claro. Hay un mensaje que se llevaron algunos interlocutores de Rodríguez Larreta en la Corte que fue, ¿quieren ver una Corte unida? Aprétenla. Traducime. ¿Quieren tener una Corte unida? Aprétenla por los medios. Díganle, fallen ya, ahora, vamos, tiene que fallar, esta es la República. Títulos. ¿No era que la Parece que no es fisuda. Pero, ¿qué cosa? ¿No era que la justicia no se dejaba apretar? Bueno, justamente creo que el mensaje es, si me apretan por los medios, Denme un motivo. vuelve rebotada. ¿Qué pasó con la policía? Ya está en instantes, en segundos nada más, Axel Kicillof para hablar con nosotros. No qué pasó, que lo vimos, sino que hubo por debajo y cuál es la principal preocupación hoy, no sé si para el ministerio, pero sí, digamos, para nosotros, después de lo que vimos, para la ciudadanía. No, la principal preocupación es en sí misma la policía bonaerense, que nunca no está en el ojo de la tormenta, ¿no? Ahora lo que ocurrió fue lo que todos vimos, ¿no? Una demanda de lo que se llama la tropa, las bases de la policía bonaerense por una realidad, ¿no? Sueldos y condiciones laborales paupérrimas que fueron, digamos, que fueron quedando atrás con el correr de los años. Nunca no hay instigación o cierto apoyo político del sector al que le conviene el conflicto, nunca no lo hay. De hecho, hay ciertas coincidencias entre algunos policías corridos y exonerados y que quedaron fuera, digamos, de los roles jerárquicos con el cambio de gobierno. Coincidencias, digo, en catastrales, en la zona geográfica donde comenzaron, digamos, estos focos de protesta en relación con estos propios jefes. Ahora, después hay un montón de factores, Iván, te los resumo. En instantes, dame minutos y participen, están todos invitados para hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ya está en comunicación con nosotros. Gobernador, buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, arrancamos por el final en realidad para transitar luego hacia lo que es la disputa por la coparticipación. Mirándolo mínimamente en perspectiva, ¿cuál es el balance que hacen de lo que fue el conflicto con la policía? Y bueno, hay muchos factores, recién escuchaba un poquito el análisis que hacían ustedes. Yo creo que el primer punto es una cuestión que nadie puede discutir, que es que durante el gobierno anterior la policía,
el escalafón en general, pero sobre todo hablando de los agentes de jerarquía más baja, perdieron como 30 puntos de salario. Después empezó el nuevo gobierno y con un agravante más, que es que la gobernadora anterior les había prometido una recomposición para ponerlos a nivel de otras fuerzas, que es una reivindicación muy antigua de la fuerza. De hecho, yo el otro día circulaba un video también de un conflicto de 1988, donde justamente lo que pedía quien representaba entonces el petitorio era que se los equiparara con la Policía Federal. O sea que es una reivindicación muy pedida, pero vienen de una época de pérdida de poder adquisitivo. Todos los trabajadores del país, del sector público, de la provincia de Buenos Aires, pero de todos esos subgrupos, la policía de la provincia es la que más había perdido. Y bueno, y con la promesa que nunca se cumplió fue al revés, en vez de subirles le bajaron. Después iniciamos el gobierno, lo primero que hicimos en marzo hubo un aumento que fue general para el sector público de 8 puntos, que era un poquito por encima de lo que era lo esperado de inflación en ese trimestre. Después vino la pandemia, o sea que la cuestión salarial venía con una necesidad pospuesta y creo que eso es lo que le da de alguna manera un plafón de realidad o de legitimidad al reclamo. Primero la cuestión histórica de equipararlo a la Policía Federal y después la pérdida de salario en el gobierno anterior y bueno, en estos meses. Después hay muchísimos factores más. Bueno, claro, a eso quería ir, digamos, ¿cómo quedó? Porque está claro que el reclamo era justo. Ahora, la manera de rodear la Quinta del Gobernador, rodear la residencia de Olivos, que está claro que ustedes no lo comparten, ¿cómo quedó el vínculo con los interlocutores de la fuerza, si es que existían? Porque también otra versión era que estaba muy atomizado entre la provincia, entre el Ministerio de Seguridad y la fuerza, la policía bonaerense en este caso. Sí, yo creo que además las imágenes que se vieron en la televisión mostraban eso, que hubo un reclamo muy fuerte de los escalafones más bajos, pero después lo que es la jerarquía, los oficiales, no estaban participando, por lo menos de una manera activa y abierta. Uno que tiene ya alguna trayectoria en observar este tipo de situaciones, lo que puede decir es que en otros casos los representantes eran en general uniformados de los reclamos y en este caso había algo de eso, pero básicamente en esas concentraciones era gente que no estaba de servicio, estaba de franco o familiares, no el general, pero en general, pero eso me parece que marcó un poco la característica especial de esta situación, que fue un reclamo de los sectores más bajos del escalafón salarial, que siempre sostuvieron, por lo menos en su gran mayoría, que era una cuestión salarial. Después obviamente lo de la forma, hay cosas que no se pueden hacer y eso bueno, es justamente lo que generó tanto repudio, ¿no? Lo que vos mencionabas, que no se puede hacer, el uso de patrulleros no se puede hacer, y bueno, se resolvió a través de una mejora que no es solo una cuestión de ahora de la coyuntura, sino algo que venía pidiendo la policía de la provincia de Buenos Aires, y yo no lo quiero poner solo desde el punto de vista del reclamo. Nosotros vinimos acá a hacer una transformación de la seguridad de la provincia que no se hace mucho tiempo, pero una precondición es que los salarios sean algo que se pueda por lo menos decir sin tener que taparse la cara, ¿no? Gobernador, buenas noches, Fernando. Si no es muy difícil reclamarle todo lo que uno quiere esperar y la sociedad misma de la policía de la provincia de Buenos Aires o de cualquier policía, si los salarios son imposibles de formular en comparación
cualquier parámetro. Gobernador, buenas noches. Fernando Soriano lo saluda. En relación con la forma de la protesta le quería preguntar, porque además uno de los puntos que habían puesto como prioridad los que reclamaban era que no hubiera sanciones. En relación con las formas, digo, esta protesta armada, con armas de la democracia y patrulleros, ¿puede haber sanciones para los policías que participaron de esta protesta? Y la segunda pregunta es si usted está a favor o cree, porque la biblioteca en este sentido está dividida, incluso dentro del propio gobierno, según entiendo, ¿usted cree que la sindicalización puede aportar, digamos, una discusión un poco más horizontal sobre los reclamos de los trabajadores o de los policías en tanto trabajadores? Nosotros cuando llegamos jerarquizamos dentro del Ministerio de Seguridad un área que estaba muy olvidada, que tiene que ver con el bienestar de la fuerza, donde hay diferentes mecanismos por los cuales los efectivos se pueden expresar y comunicar sus necesidades. La cuestión de la sindicalización que se viene discutiendo hace tanto, por ahora lo que hay claramente es un fallo de la Corte Suprema que lo impide. O sea que hoy la jurisprudencia dice que no se puede, más allá de opiniones. Y después con respecto, perdón que tengo abierto algo que hace ruido. Bueno, la delicia de la cuarentena. Ahí está. Perdón. Y después con respecto a cómo se va a actuar, y bueno, yo sé que hay algunas denuncias ante la justicia y después también dentro de la policía se estarán viendo las situaciones. Por eso yo creo que hay una parte de la protesta que tuvo que ver con agentes en actividad, el grueso tuvo que ver con exonerados o con familiares o con heridos o con personal en otras circunstancias que no tiene la obligación que sí la tiene quien está activo, ¿no? Gobernador, respecto a la discusión vinculada a la coparticipación, que es lo que conversábamos al comienzo del bloque, bueno, está claro, naturalmente, la posición tanto de la provincia y de la ciudad, pero, digamos, ¿cuál es la explicación? Porque la base, los números, los Excel, uno lo puede hablar con Bataki, lo puede hablar con Martín Mura, puede tener coincidencias con alguno, coincidencias con otro. Estoy hablando de la Secretaria de Provincia, el Ministerio de Interior de la Nación, el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿cuál es la explicación política por la cual usted entiende que esto es una decisión que tendría que haberse tomado, o en realidad que el decreto del expresidente Macri no tendría que haber ocurrido? Mira, la explicación que hubo en aquel momento, yo era diputado, es que se estaba transfiriendo a la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires como Policía Metropolitana, si no me equivoco, 27.000 agentes y bueno, y esto está marcado que cuando se transfiere la función se tienen que transferir también los recursos. Hasta ahí lo lógico, lo que pasa es que nadie se tomó el trabajo de calcular cuáles eran los recursos. Yo entonces era diputado, por eso estoy muy tranquilo cuando lo digo, porque no lo digo desde el punto de vista de lo que se presentó ahora, sino lo que todo el mundo sabía, que era que Macri no le dio los recursos que necesitaba. Le hizo una transferencia muchísimo mayor, le dio un regalo, digamos, a la jurisdicción que había gobernado y que su partido seguía gobernando. Eso está bastante establecido, a punto tal que anda circulando por ahí los videos, pero yo lo vi en aquel momento, me lo acuerdo en vivo, que el que era ministro de Interior, Frigerio, dijo que iba a haber que corregir el porcentaje de los recursos que se le transferían a la ciudad porque estaban por encima de lo necesario para sostener a la policía de la ciudad. Entonces, bueno, desde el punto de vista de esa discusión, la tenemos a Frigerio diciéndolo, y bueno, yo el otro día creo que lo pasaban recién en C5N, que leía una nota de Clarín de enero, o sea, poco de asumir el gobierno, donde claramente decía que estaba ya planteado lo de reducir ese porcentaje a lo necesario para sostener la policía. El resto era la jurisdicción más rica, darle recursos de más, cuando si la nación está dispuesta a repartir recursos de su propia coparticipación, porque esto no es algo de las demás provincias, de la de Buenos Aires ni de ninguna otra, pero eso que le dio a la ciudad, si era para la seguridad, bueno, está bien que le dé lo justo y necesario. Ahora, por encima de eso, creo que estaba planteado, y la verdad que es medio extraño lo que se está discutiendo, porque no
no escuché a nadie defender ese número de lo que le pasó a Macri en un decreto simple y sin ningún estudio que lo justificara o lo acompañara. Es decir, que había una transferencia adicional. No lo pongo en mis palabras, lo pongo en palabras de Frigerio y digo lo que se viene discutiendo desde que cambió el gobierno, porque Frigerio había dicho se va a corregir, pero no se corrigió nunca, porque la ciudad Macri la quería favorecer. Me parece que tampoco es algo que debamos ponernos a discutir y sea una polémica. Eso desde el punto de vista de la ciudad. Corresponden los recursos siempre y cuando guarden una proporción con el gasto que hay que hacer al respecto. Gobernador, respecto de eso, es interesante preguntarle, porque el planteo de las provincias viene siendo hay que rediscutir la manera en la que se reparte la coparticipación, y en particular el foco del planteo tiene que ver con cuáles son los impuestos que se coparticipan. Por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con comercio exterior no se coparticipa. ¿Estaría de acuerdo usted en que se rediscuta esa masa de coparticipación? ¿Le parece viable esa discusión, por lo menos en el mediano plazo, en el corto plazo? Mirá, te hablo y de paso completo lo que planteaba. Que la ciudad le habían pasado de más es algo que el propio gobierno anterior parecía reconocer. Y que la provincia de Buenos Aires tiene, después de la gestión anterior, y hay que reconocerlo para ser justo, viene mucho más atrás, un problema estructural, financiero, porque los recursos que le llegan de coparticipación y los que recaudan no alcanzan ni para pagar las cuentas básicas, creo que es algo obvio y evidente. O sea que en los dos casos, tanto lo que se le trae a la ciudad como lo que se le aporta a la provincia, es perfectamente justificable. Y ahí está terminado el tema, no hay mucho más para discutir. Después viene lo que vos planteabas, o lo que uno siempre puede especular, si conviene aumentar los recursos que se participan, reducirlos. Y bueno, esas son decisiones que deben hacerse en el marco de una discusión más amplia, porque son, la verdad, debates que llevan muchísimo tiempo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en un momento, también en 1988, casualmente mencionaba esto de los policías en aquella ocasión, pero en 1988 a la provincia de Buenos Aires, de un zarpazo, le quitan, decía Alberto, 8 puntos de coparticipación, ahí la cuenta, pero bueno, por esa magnitud más o menos. Y a partir de ese momento, a la provincia, que es la provincia más grande en población, yo dije, es la provincia más rica también en generación de recursos, y de riqueza y de valor, pero tiene un gobierno pobre. Hace muchísimo tiempo no paga ni las cuentas básicas. Entonces empiezan a ver estas disparidades que me parece que es interesante señalar por cómo se ha dado el debate. Uno va a la ciudad de Buenos Aires y ve que evidentemente estás en presencia de un gobierno rico, que se le ocurre hacer una cosa y la hace una después. Puedes charlarlo, cuestionarlo, pensando, pero en renglones absolutamente menores de su presupuesto gasta más que municipios enteros de la provincia de Buenos Aires. Cruza la General Paz y tenemos una provincia con calles de tierra, que le falta agua potable, cloaca, una provincia que le falta vivienda, que le falta todo. Entonces, esto tiene una evolución histórica que no lo quiero hacer larga, pero es claro, la provincia de Buenos Aires recibió muchísima migración interna, de hecho mucha gente que trabaja en la ciudad vive en la provincia, pero no vino acompañada de recursos. Entonces la proporción de la población que tiene, 40%, no tiene una relación directa con la coparticipación que recibe. Después se puede discutir un montón de cosas. Cuando la provincia se dio coparticipación, era con la idea de que en otras provincias se generaran posibilidades para que no hubiera migración hacia el conurbano, más específicamente. Hoy es clarísimo que si uno quiere darle, con cualquier criterio de igualdad, de equidad, a argentinos que viven de un lado y del otro de la General Paz, las mismas oportunidades, la misma infraestructura, las mismas condiciones de vida, por lo menos en lo que tiene que ver con infraestructura social básica, y la provincia de Buenos Aires necesita una masa de recursos enorme. Claro. En la ciudad de Buenos Aires todas las calles están asfaltadas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, mismo en el conurbano, ni hablar en el interior también. Pero faltan muchísimas cosas. Entonces, no es una cuestión de plantearlo como competencia, creo que ahí se equivoca la ciudad de Buenos Aires. No es una competencia, pero es evidente que en seguridad, en educación, en salud, en agua y saneamiento, en incluso acceso
a la conectividad, porque eso también se discutió estos días con la pandemia. Acá hay muchísimas regiones de la ciudad de la provincia de Buenos Aires que tienen mala conexión a internet, que les falta muchísima inversión. Esa inversión hay que hacerla, porque si no, está mal repartidos los recursos, y hace demasiado tiempo. Gobernador, lo quiero llevar a un episodio que ocurrió el viernes pasado. El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó 41 pliegos de jueces y fiscales que usted había, mediante un decreto, mandado revisar, es decir, que el Ejecutivo podía revisar esos enviados en la gestión anterior. ¿Cómo se entiende esto y qué es lo que va a hacer el Ejecutivo a partir de ahora? Mira, la historia de esos pliegos es la historia de un escándalo, de una vergüenza. Esos pliegos son 42 pliegos que la anterior gobernadora eleva al Senado unos días antes de perder por, creo que en ese momento, 20 puntos, 18 puntos, las PASO. Lo que dice el procedimiento es que el gobernador debe enviar los pliegos al Senado, el Senado tiene que aprobarlos, después vuelve al gobernador, quien finalmente hace el nombramiento. Acá lo que pasó es que una gobernadora que estaba de salida, porque así se demostró en los hechos, envió entre gallos y medianoche los pliegos, sabiendo que perdía las elecciones, como para decir, ya está, los puse ahí. Después el Senado, durante esos meses entre que los entregó agosto del año pasado y que la gobernadora terminó su mandato, no los aprobó, con mayoría del entonces oficialismo. ¿Por qué no los aprobó? Por este escándalo de que ya no era gobierno, ya el Ejecutivo había terminado, y mandar los pliegos a las apuradas era algo difícil de explicar. Quedaron ahí, ni bien asumimos, pedimos que esos pliegos volvieran al Ejecutivo para hacer que todavía no estaban a votación, pedimos que volvieran al Ejecutivo para que el Ejecutivo tomara la decisión que le corresponde democráticamente, y no lo hicieron nunca, y hará unas semanas el Senado los puso en el orden del día, disponiéndose a votarlo. Entonces yo lo que hice fue enviar por decreto una solicitud, lo hice muy respetuosamente, de que, teniendo en cuenta que esos pliegos habían sido elevados por una gobernadora que ya no está, y que cuando lo hizo ni siquiera mientras seguía los pudo aprobar, que volvieran. Y bueno, y eso, como todo, digamos, después iba a ser sometido a un reexamen, porque incluso entre esos 42 pliegos, uno de los que habían elevado es una persona que está presa. No voy a hacer una evaluación porque yo tampoco tengo conocimiento estrecho del expediente, pero hay varios casos a revisión, y muchos son casos de jueces o fiscales que necesitaba la gobernadora anterior. Y entonces, que lo hizo como mientras ya se preparaba para irse. Entonces yo creo que después lo elevaron, y la sesión anterior hubo también otro escándalo porque desconocieron el pedido que habíamos hecho y lo aprobaron solos en el Senado, con solamente el Senado funcionando con la mayoría que tienen de 26 senadores contra 20 del oficialismo. ¿Y ahora cómo se resuelve eso, gobernador? No, la verdad que tomaron una decisión tremendamente equivocada, que fuerza, como siempre, ¿no? Desde que Macri, y al poco tiempo de llegar, nombró por decreto 2 jueces en la Corte Suprema, te muestra que no es el respeto a las instituciones, de la democracia, del diálogo, el consenso y coso. No es eso. La verdad que es otra cosa. Gobernador, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes. Yo, ya que sacaron el tema, la verdad es que justo fue una semana muy accidentada, como es de público conocimiento. Nosotros vamos a hacer una transformación fuerte en la policía de la provincia. Obviamente eso necesita recursos, también ideas y también voluntad política. Ahora están las 3 cosas. Así que estamos en ese camino. Del punto de vista de esta decisión, tienen que explicarlo. La verdad que no pueden esconderse ahí abajo de las bancas, hacer valer una mayoría cuando ya cambió la gobernadora. Y la verdad que lo queríamos hacer de una manera justa, lógica, razonable, de sentido común, y no. Aplicaron la soberbia de su mayoría. Axel Kicillof, gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Gabriel Morini, usted que culminó el reportaje me acompaña al frente. No, bueno, usted entiende la temática que abordó usted. La verdad que es un escándalo eso. Lo del Senado. ¿El Poder Ejecutivo no puede revisar los pliegos?
Bueno, pero viste cómo es, ¿no? Hay maniobras buenas, hay maniobras malas, ya sabe usted, Morini. El doble estándar. En este caso hay... Mira, Aníbal Fernández, que está ahí, lo acusaron de cometer un triple asesinato. Porque mire, si no van a levantar la mano para aprobar 41 pliegos. No, está bien. Bien, bueno. Si hay que comparar así, y bueno, está bien. Ahí está. A ver, nos metemos con un dato que fue adelanto exclusivo de este canal el día jueves en manos de nuestra compañera Vanessa Petrillo, que tenía que ver con la imputación formal al expresidente Mauricio Macri en una nueva causa vinculada con un acto, vamos a decir, administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ese es uno de los delitos que están siendo investigados en este tema. Y este tema se remonta a varios años atrás, cuando, yo te diría que a partir del año 2016, cuando empezó a haber movimientos en torno a un asunto que quizás no es muy conocido para la mayoría de la gente, porque, digamos, no es un asunto sencillo, y que tiene que ver con la pata energética durante el gobierno de Cambiemos, que tuvo muchísimas objeciones. Para plantearlo a grosso modo, había dos centrales termoeléctricas, una ubicada en la provincia de Buenos Aires, que se llama Ensenada de Barragán, y otra que se llama Brigadier López, que está en la provincia de Santa Fe, que fueron privatizadas. Fueron privatizadas en el marco de que estaban terminando de ser construidas, es decir, estaban incompletas cuando las hereda el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, vamos a analizarlo porque es muy interesante, y esto deriva en la ampliación de imputación que hace el fiscal Ramiro González, pero tiene a su vez una causa muy importante que tiene una raigambre que cuando lo veas vamos a entender por qué puede llegar a ser un nuevo escándalo, pero de magnitudes, de los que se están descubriendo, pero de los que se están empezando a despertar ahora después con el paso del tiempo. Gaby, ¿pasa habitualmente esto que las causas que tienen menos, hay correlación entre las que menos impacto mediático tienen, son a lo mejor las que más van avanzando en el expediente? Y más porque pueden llegar a tener mucho más soporte documental, claro. Y lo vamos a ver, porque no es fácil de entender esta causa, claro. No es, se robó y agarró y salió corriendo con un auto, no ocurrió eso. Pero lo que ocurrió fue mucho más interesante y está sentado en decisiones administrativas. Decíamos que eran dos centrales termoeléctricas y que la novedad había sido la imputación de Macri a partir de todo este entramado que después vamos a relatar. Ya estaba imputado el ex titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, porque estas son decisiones que abarcan su gobierno, pero también su sucesor, Javier Iguacel, por el mismo rol, y varios miembros de la integración de lo que en ese entonces era Energética Argentina Sociedad Anónima, y EASA era sucesora de Enarsa, que hizo Cambiemos, le cambió el nombre, nada más. Lo mismo tenía la responsabilidad respecto de esta cuestión. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a avanzar con la siguiente placa para analizar cuáles eran algunas de las cuestiones que están en juego dentro de esta situación. Mario Del Acqua, presidente de IASA, también imputado. Alberto Raúl Brusco, director ejecutivo y gerente de termoeléctricas. Que Del Acqua, perdón, ¿es el ex Techín que luego fue titular de Aerolíneas? Entiendo que sí. Okay. Entiendo que sí por su paso en IEASA. Acá tenemos un ex ejecutivo de IEXA y vos me dirás, ¿pero qué tiene que ver IEXA? Atención, ya vamos ahí. Adolfo Marcelo Piccini, gerente de control de proyectos de IEASA. Hugo Balboa, el expresidente de Enarsa, también en esta maniobra, según la descripción. Y vamos a ver, atento, delitos de administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo esto tenemos en esta causa, todo esto está en juego. ¿Por qué? Las dos centrales, Ensenada de Barragán y Brigadier López, tenían resultado operativo financiero positivo para el Estado, es decir, ganaban plata. ¿Cuánta plata ganaban? Lo suficiente para que su tasación estuviese, según las constancias que están en la denuncia, que forman parte de esta causa, $400 millones por debajo del precio, por encima del precio que la vendieron. De manera que el Estado perdió de ganar con esta privatización, que no debiera haberse hecho porque el resultado era positivo para la gestión del Estado. Digamos, ganaba plata el Estado con las dos centrales, vendiendo la energía e integrándola al sistema. Bueno, primer problema. Ensenada de Barragán se tasó en $305 millones y Brigadier López en $217 millones. Siempre estamos hablando de dólares en este tema. La primera se adjudica al Grupo Pampa e YPF por
229 millones de dólares, pues ya hay una diferencia importante. Y 165 millones de dólares la de Brigadier López. ¿A qué empresa? Central Puerto. ¿De quién Central Puerto? Nicolás Nicky Caputo, el amigo del alma. ¿Sí? En el camino, ya te voy a decir cuál es otro de los problemas. La pérdida para el Estado, 118 millones de dólares, según lo que aparece al comienzo. Todavía no se hizo un peritaje, todavía no se analizó. Esto es la diferencia entre sumar y restar los papeles administrativos que tuvo este tema. Acá viene lo interesante. El año 2016, es decir, ya con Cambiemos, el Estado rescinde los contratos de construcción que tenían una UTE conformada por IEXA e Isolux. ¿Te suenan, no? Cuadernos. Perfectamente. Isolux el primero fue de Goicoechea. Claro, exactamente. Lo trajeron de... Exactamente, exactamente. IEXA del primo presidencial Ángelo Calcaterra en aquel momento. ¿Qué dijo IEXA? A mí si me sacás me tenés que pagar. No había terminado la obra, ya la tenía que haber terminado, se la entregaron en 2010. A mí si me sacás me tenés que pagar. Bueno, dicen, vamos a pagar 1.600 millones de pesos para sacarlos de la obra. ¿En qué constaban esos 1.600 millones de pesos? Bueno, en parte en lo que era el punitorio por rescisión de la concesión y en parte para materiales. Le compraron los materiales a IEXA, 500 millones de materiales. En ese momento eran 100 millones de dólares más o menos, estaba 16. Y estamos hablando de diciembre del año 2016, exactamente. Brusco y Piccinini, que eran de IEXA, al 2016 van a la cartera de Aranguren, ¿sí? Al Ministerio de Energía. ¿A cargo de qué quedan? A cargo del Comité de Revisión de Redeterminaciones, que era lo que había pedido IEXA. IEXA dijo, me tenés que aumentar. Ahí te dijeron, no, ustedes se van. Bueno, pero nos tenés que pagar. Bueno, ¿quién decide la redeterminación de precios? Los dos ex IEXA que estaban, sobre todo en el área de las termoeléctricas. O sea, específicamente en este tema. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, Iguacel modificó los pliegos de condiciones, eliminando una exigencia que era asociarse con un operador técnico, es decir, podía ser una empresa que no operara este tipo de centrales termoeléctricas la que se quedara con la discusión. Suprimió el plazo de 14 meses para terminar las obras pendientes, es decir, ya no había plazo. Modificó los montos mínimos para pagar en efectivo, según esta tasación que se había fijado, corriendo el Tribunal de Tasación respecto a lo que valían en realidad las centrales termoeléctricas. Y obviamente Barragán fue tasada por el Estado en 305 millones y el monto de la oferta en efectivo bajaba, es decir, 229 como hemos visto. Recién. ¿Sabes qué no hacía falta pagarlas en efectivo? Es decir, no hacía falta poner la plata para comprarlas. Sí, te iba a decir eso en general. Se podía acreditar mediante los bonos de deuda que ofrece Camesa. Si Camesa, cuando vos te da, dice no te pago, te voy a dar este bono. Bueno, conocidos se llaman liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir. Es buenísimo. Se llama LB corta FB corta D. Liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir. Obviamente tengo que leerlo, no me lo voy a aprender de memoria. ¿Quién es uno de los grandes tenedores de estos bonos? A ver, sorpréndeme. Nicolás Nicky Caputo. Este es el escenario en el cual ahora Macri está imputado por esta causa. ¿Por qué? Porque el fiscal entiende que detrás de toda esta maniobra se hizo todo deliberadamente para generar esta situación, desapoderar al Estado a precio vil. ¿Por qué? Porque se tasó 400 millones de dólares por debajo de lo que valían dos centrales termoeléctricas que estaban dando ganancias para el Estado, es decir, que venía bien conservarlas, iban a hacer negocio para los privados. Efectivamente, ¿cómo se pagaba eso? Con nada. ¿Para qué? Eso te modificó todos los pliegos y todas las condiciones existentes para que seas el único jugador que se la lleve finalmente. Gracias, Gaby. Y atención a ustedes, con este tipo de causas que no tienen por ahí tanto impacto o tantos minutos de aire o ríos de tinta en los medios de comunicación, pero avanzan lento y sostenido. Estas causas que tienen mucha, pero mucha documentación. Vamos a compartir un tuit del presidente de la Nación. Estamos hablando naturalmente de Alberto Ángel Fernández, que hoy más temprano, poquito pasado el mediodía, dijo: en Argentina parte de la justicia, de la política y de los medios acordaron difamar y perseguir opositores. Cuando sus mentiras caen,
los mismos que hacían eso se corrigen como al pasar. Resulta que Aníbal Fernández no era la morsa, dice el presidente Alberto Fernández. Que hacía referencia, es de Victoria de Masi, ¿verdad? No, Virginia Messi. Ah, de Virginia Messi, perdón. Si me permitís hacer una salvedad, Virginia Messi es una compañera, una de las personas que más sabe de narcotráfico de policiales. Diciendo con el presidente en este caso, lejos está Virginia de ser una escriba de Clarín, es una periodista que trabaja de manera muy independiente. De hecho, ella habló de esto mismo, que dice esta nota, en su programa de radio en la 750 en abril. Digo, no fue una... No, pero la nota me parece que va en relación, en camino coincidente a la postura del presidente de la Nación, que despega... Bueno, algo que sabíamos igual, ¿no? Que es una información además en términos policiales, no es nueva. No. Está Aníbal Fernández con nosotros, quiero compartir la nota de nuestra colega. Numerosas fuentes sostienen que Pose es la morsa, apodo que se le atribuyó a Aníbal Fernández para incriminarlo en el tráfico de efedrina. Cuando finalmente declaró en la causa, admitió su relación con el agente Staples, pero trató que lo vieran como una especie de agente encubierto. Aníbal, gracias por venir, primero que nada. No, gracias a usted. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Hoy toma... A mí, yo la miré con mucho detenimiento la nota porque nunca hice de esto un hecho público, pero nunca me quedé quieto. Yo siempre busqué saber que el Fuego Amigo, que por supuesto formó parte de la mugre que uno lo enchastraron, y después el resto de las cosas. La nota está impecable, me parece que muy bien escrita por alguien, bueno, coincido con lo que dice Fero, es alguien que evidentemente sabe del palo. Sí, destacadísima colega. Yo no hago de esto una historia. Me satisfizo enormemente lo del presidente, es mi amigo, y yo jamás le pediría semejante cosa. Claro, pero es la voluntad del presidente, el que vio todo lo que sucedió, porque siempre lo supo. Pero déjame preguntarte algo, Aníbal, porque yo recién casi diría una irresponsabilidad cívica, porque hice el chiste de lo acusaron a Aníbal Fernández de triple crimen, mirá si no va, cambiemos a levantar por los jueces. ¿Por qué una irresponsabilidad? Porque ya sabíamos hace mucho tiempo que todo eso pero sabíamos, no ocurría. Pero nadie dice nada. Bueno, pero por eso, ¿cómo se vive? Mal. Porque vos me acuerdo en el chat que publicaste, decías, fue la primera vez que te escuché decir, cuando te plantearon la posibilidad de esto, Dios no quiere cosas puercas. Mi papá decía eso. Tu papá decía eso. ¿Cómo se vive eso? Dios no quiere cosas puercas, un día se va a saber. Un día se va a saber. En el camino de juntar información y charlar con muchos de los que saben, este nombre ya lo conocía, yo hace muchos años. No sé quién es, no lo vi en mi vida, ni cosa que se parezca, pero sabíamos quién era. Y evidentemente la investigación no fue inútil porque, bueno, los resultados están a la vista. Entonces, viste que siempre uno se pone cómodo y critica todas las cosas que la justicia no hace en tiempo y forma. Bueno, tardó porque tardan estas cosas, pero evidentemente han puesto las cosas en su lugar y pareciera ser entonces que yo de eso puedo sentirme que alguna vez se reivindicó porque se puede decir públicamente. ¿Pero vos no lo sentís como una reivindicación? Yo le asigno valor. A esta altura no me mueve el imperímetro. Aníbal, pasemos a temas más vinculados a la actualidad. No sé si leíste la carta del expresidente hoy en el... No, es una huevada, no pierdo el tiempo en eso. No, bueno, pero... Es una huevada. A usted le gusta la huevada, leanla. Yo no. ¿Qué puede salir de este tipo? Este mamerto no sabe absolutamente nada, no sabe cuándo es nunca. ¿Vos querés que yo le dedique una parte de mi tiempo del domingo a leer lo que hace este tipo? No. Leí, sí, unos renglones porque uno tiene tantos años de experiencia en esto que vos, por mirar la lectura, sabés quién escribe. A ustedes les pasa más o menos lo mismo. Yo te pongo escritos de las redacciones de ustedes y vos mirás y decís, esto lo escribió fulano, lo sabés. Eso no lo escribió este tipo si no sabe escribir. Esto se lo ha escrito algún personaje de la política horrible que vive en las afueras de la provincia de Buenos Aires, que viven con mucha pastilla. Y entonces esos son los resultados que otorgan. Pero no deja de ser una huevada. Pero ahora, esto que vos lo planteás como esto, como dice el Graf, como una huevada. Hay una idea igual bastante extendida de las derechas a nivel global de, entre otras cosas, por ejemplo, empezar a poner en discusión los resultados de las elecciones. Es que la derecha en el mundo, que está tratando de ganar sus espacios, que lo ha hecho en muchísimos lugares... La respuesta es sí. Con colores de todo tipo,
porque no han dudado en los golpes de Estado de Bolivia y Brasil, que lo van a sostener a este tipo. La respuesta es no. 100% sí. 100% no. La respuesta va a acompañar a un candidato que represente a la derecha, sea quien fuere. El que fuera, pero que tenga algún pine. Ya está demostrado, le pusieron 44.000 millones de dólares a este tipo. Está demostrado que es un imbécil, que no tiene ningún tipo de posibilidades de gestar política, que no sabe absolutamente nada, ni de política, ni de cultura, ni de derecho, ni de historia, ni de geopolítica, ni del mundo. ¿Qué le pueden confiar a este tipo? Nada. Entonces, ¿la derecha va a resignar en la Argentina las posibilidades? No, no la va a resignar. Va a ir a buscar seguramente a alguien que la represente, y creo que los primeros palotes los hizo Horacio el otro día con sus explicaciones en las formas a las que da y la discusión que quieren parangonarlo con un problema de coparticipación que no es tal, y que significan sus primeros palotes en este tema. ¿Vos los ves parecidos, los ves muy diferentes? No, Horacio, un tipo con cierta formación, y su administración lo muestra. Uno, si tiene que criticar, critica por otras cosas. A mí, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho el país, que ha hecho el presidente, que se cargó al hombro el tema de la pandemia, el esfuerzo que se puso de manifiesto para tratar de que los argentinos sufran la menor cantidad posible y la menor cantidad de bajas posibles. Duele el alma cada uno, hombre o mujer, que se pierde en este país, con lo cual el esfuerzo uno lo reconoce. Y vos ves que ellos están abocados a abrir todo lo que se pueda en función de lo que su núcleo duro le reclama. Entonces, eso tiene una composición win-win. Voy por la mía y hago lo que se me antoja y le respondo al núcleo duro. Y si mañana el botón aprieta el botón rojo, si el presidente aprieta el botón rojo, el que perdió fue el presidente, no soy yo. Entonces, win-win. Es una situación que en la política no debiera ser de esa manera cuando se habla con honestidad. Te insisto, la derecha no tiene ningún escrúpulo. Es muy probable que si tuviera, ojalá que no, por el bien de los argentinos, apretar el botón rojo, vas a ver cómo la responsabilidad se la van a querer cargar al presidente, cosa que al presidente le importa un comino. Eso, el presidente sabe los costos que paga y la responsabilidad que tiene como para estar macaqueando con ese tema. Ahora, ¿no ves eso por ahí es un lugar común, pero no le temo? Método, trabajo vinculado a no solamente las tareas de gestión, sino a la comunicación, a la narrativa por parte, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, y un abandono de ello por parte del gobierno nacional. De la narrativa, no de la gestión. No, bueno, pero que es muy difícil discutir eso, porque nosotros vamos a tener una posición desde la narrativa ligada prácticamente a la ideológica, una formación política que no vamos a rescindir nunca. Que el presidente piense lo que piense, y siendo un hombre un porteño nacido en esta ciudad, no va a resignar. Tiene una visión muy clara a dónde quiere ir, qué es lo que piensa de los otros, qué es lo que piensa respecto de lo que es la patria. Esto que nosotros sostenemos desde lo más profundo, que la patria es el otro, ver cómo laburamos con el próximo, con el prójimo, como el próximo que tengo al lado, ayudándolo, y voy a tener que renegar de todo eso para lidiar con la derecha en la ciudad. No es eso el tema. Ese no es el presidente. El presidente tiene una cabeza más abierta y más clara respecto de la necesidad de que todas las provincias se parezcan de alguna manera. En el discurso de Máximo del otro día, en el discurso de Máximo dice una cosa muy clara. En la ciudad dice los helechos tienen luz, y ¿por qué en Quilmes o en Lomas o en Santiago del Estero o en Chubut o en Misiones no pueden tener este derecho corriente? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? Bueno, entonces la discusión es otra. Si la Argentina está regada de sangre por esta situación de otro momento. No estoy hablando reivindicando la sangre, estoy diciendo que no nos olvidemos que esto generó sangre por montones para tratar de encontrar una solución que emparejara una discusión de las características de la que nosotros llamamos un país federal y que tenga rasgos criteriosos de igualdad. Es una necesidad imperiosa. Te lo preguntaba en tanto y en cuanto. A veces parece que, con lo bueno y con lo malo que tiene el gobierno, el presidente tuviera que tirar el centro y a cabecear. A eso me refiero. No, bueno, pero eso es un tema que el presidente, si así fuera, lo tendrá que resolver él. No es un tema ya a esta altura del partido para discutir. Para mí ya está sorteado. Eso es un tema que el presidente dirige su gestión como él quiere. Yo haría lo propio también, no me puedo quejar de eso. Pero la realidad es que
Lo importante es que mientras que todos creían que solamente nos dedicamos al lockdown o cuarentena o como le quieras llamar, al encierro para tratar de encontrar una alternativa contundente que frenara la cantidad de muertos y de contagio, bueno, fuimos encontrando después. Lo han mostrado muchas veces cuáles fueron las caras de los primeros días y los de los últimos días, donde te fueron cambiando de cara para tratar de sacar una ventaja, aunque más no sea la bronca por tener que estar encerrado en tu casa. Entonces esas discusiones se van a dar y eso hay que enfrentarlas como son y no tenerle miedo. Cuando hay coaliciones tan heterogéneas como es el Frente de Todos, hay naturalmente divergencia, no solamente en las cuestiones políticas e ideológicas, sino en la manera de trabajar. Teniendo en cuenta que algunas cosas se saben y otras se charlan menos en los medios de comunicación, ¿vos cómo ves la convivencia interna de la coalición oficialista? Bien, mejor de lo que yo me imaginaba. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. En el 73 en Santa Fe llevó de candidato a gobernador a Carlos Silvestre Beñi y al MIR. Yo aprendí con Juan Perón y se pueden mencionar millones de tipos que componían su gestión y que venía Ángel Gabriel Borlengui, venía de Santa Fe, ministro del Interior, un tipo del socialismo santafesino, o Jerónimo Remorino, canciller, que venía de ser secretario de Julio Argentino Roca Hijo. Había de los extremos de la izquierda y de la derecha y bueno, la visión estaba puesta en eso. Yo lo siento de esa manera. Puede ser que vengamos de lugares distintos, pero el objetivo me parece que es el mismo y a mí me siente más esa vocación de parecerme en el objetivo que otra cosa. Se machaca mucho, no sé si estás hablando últimamente o no con el presidente, con la vicepresidenta, se machaca mucho... Definime hablar. Sí, eso, sí, escribirse, estar en contacto. Sobre el vínculo entre ellos, ¿no? Hay algo que a mí me dijo un ministro de Alberto Fernández mucho antes de asumir. Me dijo, el presidente y Alberto en realidad y Cristina saben que lo primero que van a querer hacer para romper el frente es hacerlo pelear a ellos y entonces tienen claro que eso es lo que no puede pasar. Se está metiendo mucho ruido ahí. ¿Vos cómo ves eso? Ninguno de los dos son de arriar con un palito. Nadie llega a la presidencia siendo de arriar con un palito. Con lo cual eso me garantiza que se va a resolver. ¿Pueden tener discusiones? Sí, las pueden tener. ¿Pueden tener discusiones acaloradas? Sí, las pueden tener. ¿Pueden tener discusiones fuertes? Sí, las pueden tener. ¿Van a sacar conclusiones? No tengas duda. No tenga duda que van a sacar conclusiones, porque si algo que les garantiza a ellos es que la conclusión de la respuesta del Frente de Todos terminó siendo una decisión política de la apreciación global de lo que estaba pasando en este país. ¿Cómo se resolvía ese tema? Néstor lo explicó en algún momento, y con el peronismo solo no alcanza, sin el peronismo no se puede. Después Alberto Layornoy con el tema de que, bueno, con Cristina solo no alcanza, sin Cristina no se puede. También es un viejo concepto de Perón, eso aportó el núcleo duro, el otro salió a buscar todo el resto que faltaba. Perón decía, uno tiene que ir por el hormiguero. Ya lo tenía Cristina. El otro va hormiga por hormiga. Bueno, ahí fue Alberto y acá estamos, 40 y pico de por ciento, casi 50%. Esa es la respuesta de un buen trabajo entre ambos. Entonces digan lo que se les antoje, que eso no va a suceder. Hoy los principales referentes Juntos por el Cambio lo que sostienen, algunos creo que lo han dicho, ¿no?, es que el Frente de Todos perdió votos desde que asumió y que como diría Fernando de Sabater, ocúpate de ti mismo, capullo, que más te vale. ¿Qué te importa lo que hacemos nosotros? Ocúpate de vos. Te metés con los votos que va a tener el peronismo. El voto del peronismo lo vas a contar adentro de las urnas, en una encuesta ridícula de 4.000 casos por teléfono de todo un país. ¿No te preocupa? Es una huevada parecida a la del Mamerto. ¿No te preocupa? No. ¿No te preocupa una pérdida de voto, una diáspora en el sector no, porque medio? El peronismo no trabaja así, Alberto lo ha demostrado, él sabe que paga costo por este tema. ¿Qué va a hacer? Ver si hace focus. Juan Perón no hizo focus nunca, ni Néstor, ni Cristina, ni los haría yo, y no los hace el presidente, no hace esos focus. Y lo que está pensando es cómo hace para resolver esto que está haciendo. Se puso a laburarlo. Decían algunos genios de nuestro país, no estamos en ninguna cola como para saber cómo participar de la vacuna y qué sé yo. Pero después te apareció el presidente con un gancho en donde estaba formando parte de los que elaboraban la vacuna junto con México. Y lo mismo pasó con la deuda. Una deuda terrible, no lo saben hacer, lo que haces es mal. Lo bardearon a Martín Guzmán, a quien no conozco, con lo cual no defiendo a mi amigo, Lo bardearon, lo insultaron, le dijeron de todo, que era sacachispa, qué sé yo, y mi solidaridad y cariño a la gente de Sacachispa.
todo lo que han podido. Pero un día el pibe, porque yo soy un tipo grande, llevo 30 años, lo puso arriba de la mesa y le dice, toma, acá lo tenés, cerradito, terminadito. ¿Cuánta tasa tomaron ustedes la guita? 7% el cráneo de Prat Gay. 7% cuando te la tiraban por la cabeza en el mundo de la plata. Bueno, la bajó a 3,07. Lo que nos decían que no habían deudas, o que no era lo que estábamos chillando nosotros por la deuda que dejaron, de cada $100 vamos a pagar 54,8. ¿Qué más necesita que te explique entonces que había un trabajo muy serio detrás de eso, pensado en las próximas generaciones, porque esto te da un plazo lo suficientemente importante para generar riqueza y después empezás a pagar sin que se solapen uno con otro en los tiempos y no yendo a esto? Recién cuando vos veías el tema de Morini me sale el odio de ver tantos corruptos juntos, porque vinieron a robarse un país y todavía aparecen tipos que los defienden. Esto es lo que es llamativo de esta cosa. Son chorros. Son chorros. La explicación de Morini no tiene otro título. Son chorros. Y cabe la presunción de inocencia, ¿no? Sí, está bien, decís a Morini que te tira con 30, 40 camiones de papeles. Se lo digo a Morini, se lo digo todo el tiempo. Sí, está bien, pero ¿sabes qué? En pocas cosas debe tener tanta muestra como el caso específicamente de las centrales termoeléctricas. Y quiero participar O lo que pasaba específicamente con los bienes públicos para las ventas inmobiliarias o cosas por el estilo. Todo lo que ha tocado este mamerto ha sido sucio, su vía sucia. Es un tipo que no ha gastado un centavo bien habido nunca. Es una porquería de persona que a la Argentina le ha hecho un daño muy grande en todos los términos. ¿Cómo podés tener respeto por ese tipo? Estefanía. Buenas noches, Hola, Aníbal. ¿Cómo está? Buenas noches. Me dejó picando la pelota de la deuda. Una vez que se resolvió este asunto, sabemos que la próxima negociación que se viene es con el Fondo Monetario Internacional. Usted estuvo en 2003, de 2003 en adelante, fue parte de la cocina de todo lo que sucedió. Pero no había deuda, no estaba defaulteada la deuda pública. No, pero hablaba particularmente del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué recomendación le haría hoy? No sirve nada, cambió toda la historia. En aquel momento estábamos en una plena discusión con Herz Keller y Ann Kruger, y Ann Kruger hablaba del Chapter 11, del capítulo 11 de la ley de quiebra de los Estados Unidos, para que por primera vez hubiera la quiebra de un Estado soberano. Te acordarás de ese tema, sí, claro. Sabes mucho más que yo. Bueno, esa discusión troca a esta altura con las primeras charlas que tiene Guzmán respecto de cómo resolver el tema de la deuda. Sí. La señora Georgieva es una política búlgara. Sí. Una mujer muy formada, y suele contarlo Alberto esto, que el Papa le hizo hincapié en que prestaran atención al conocimiento que ella tenía respecto de la pobreza, que no hablaban con un académico solo por lo académico, que no es malo, sino que a veces le falta un poquitito de barros en los zapatos. Parece ser que la señora le hizo Mediazuela y Taco un montón de veces y de esta cosa sabe y se habla muy fácilmente. Y el camino es el mismo que se utilizó hasta este momento. No le pueden sacar nada a la Argentina. Néstor Kirchner decía, los muertos no pagan deuda. Está bien, pero el Fondo Monetario habla de condicionalidades, eso usted lo sabe. Las condicionalidades de que de capítulo 4 no la va a tener nunca. Las condicionalidades a las que vienen adosadas un nuevo Pero programa, esa misma condicionalidad no le podés pedir a la Argentina más que lo que ya te explicó cuando hiciste la negociación por la deuda. Para usted, el camino de la negociación con el Fondo Monetario debería ir por el lado de cómo se paga y no de qué manera se implementa. Sería un atrevido que yo hablara de ese tema. Guzmán es el que se tiene que sentar y hablarlo. Lo que sé, solo por leerlo a Guzmán, por leerlo, un hombre que puso tanta fuerza para poner las cosas en su lugar en ese sentido y por ese camino, no se va a apartar de ese camino. Va a seguir explicándole que lo tienen que dejar vivir para que él pueda pagar, y va a seguir sosteniendo una idea muy firme, muy contenida y muy reconocida, porque no hemos perdido en el horizonte desde ningún momento. Y bueno, ahí tenés la caída de los 1000 puntos en la semana pasada. La gráfica es esa, el camino es el correcto. Bueno, sigamos por el mismo camino. Pero Aníbal, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Fero. Me alegro. Apelo también a sus antecedentes como responsable político de las fuerzas de seguridad, tanto de las federales en su paso por nación como de la provincia. ¿Qué opina de las protestas? ¿Qué análisis hace usted de las protestas de esta semana? Y en referencia a lo que nos dijo el gobernador hace un ratito, ¿es posible generar un cambio histórico en la policía bonaerense? Lo intentó hacer Arlanián con la policía bonaerense 2. Bueno, hay un montón de ejemplos y pareciera que la policía bonaerense no termina nunca de cambiar. ¿Cuál es su análisis de la protesta y de la posibilidad de un cambio de verdad?
Todos sabíamos que había que modificar, que resolver el tema de la policía. Todos lo sabíamos. En los 4 años del impresentable de la gobernadora, ni ella ni el impresentable del presidente habían resuelto el tema. Le hicieron caer 29 puntos al salario real del hombre y la mujer de la fuerza de seguridad. Si ahora le sumas a esa situación las complicaciones de que no tienen una sola hora, cores, ni por la hora adicional, ni por casualidad, porque no hay dónde hacerlas. Y si las tuviera le pagan monedas, bueno, tenés una complicación accesoria. Y otros adicionales, como el de la ropa, donde le daban 1.000 mangos o 1.100 mangos, cuando realmente hoy el gobernador acaba de anunciarle 5.000, es porque le estás dando un conjunto de soluciones a las cosas que no se las habían dado nunca. Está bien que se quejen, y no debiera suceder eso, no debiera suceder. ¿Por qué? Porque a mí no me pasó nunca, pero yo tenía jefes, tenía 4 cúpulas fenomenales en las fuerzas, y esos venían y te decían, ¿podemos hablar un segundo, jefe? Sí, hay ruido acá. ¿Por qué? Por este tema. Listo, laburarlo, lo trabajaba, lo armaba, lo encontraba, discutía con el presidente, te ponía en orden y las cosas funcionaban. ¿Qué estoy diciendo con esto también? Que uno de los planteos, que fueron bastante serios los planteos que hicieron, entre ellos la sindicalización, estoy recontramente en contra de eso. ¿Por qué razón? Y porque no viviría bien con las características de la idiosincrasia argentina, que vos tengas a el secretario general del sindicato de los policías pretendiendo imponer lo que el jefe de policía tiene que hablar por otro lado. Son figuras que colisionarían inexorablemente. No lo veo con jefes como la gente, las respuestas van a ser respuestas como la gente, y yo me siento muy feliz que así sea. Leo entonces en su análisis, aunque no me respondió si es posible modificar la bonaerense de raíz, pero leo una crítica al actual jefe, ¿no? No, digo, se pueden hacer un montón de cosas. Del jefe, lo que decía es que venía de gestión anterior. No, si les creen y lo tienen ahí, están de acuerdo. 22 comisarios generales también son de la gestión anterior. Es una decisión de ellos. Yo no ¿Eso me gravita? Tienen que saberlos ellos. Yo lo marco nada más. ¿Faltó muñeca del ministro? No, a Sergio le sobra paño para eso. No, yo no estoy hablando. Creo que hay que decir las cosas como son. Me parece que tienen que mirarse todo, porque cuando aparece esto, muchos de los policías terminaban. Lo que yo no quiero que nunca le pase a las fuerzas, que es que los usen de repasador, viste, agarran y las fuerzas son esto, son aquello. Resulta ser que no es verdad eso. Hay un grupito, y bueno, como en todos lados, acá nadie se salva. Hay un grupito que siempre hay que buscarlo y sacárselo encima, y se terminó, seguir adelante, que sigan su vida por otra cosa, y en la fuerza como tienen que estar. ¿Debería haber sanciones para los responsables de Ognibus? Sí, no pueden estar en la fuerza. Yo los buscaría hasta encontrarlo. Los responsables, no hago de esto patos de la boda. Claro, los responsables no podrían estar más en la fuerza, no deberían estar más en la fuerza. Gaby. Aníbal, buenas noches. ¿Cree usted también que algo así puede estar pasando en el servicio penitenciario bonaerense y federal? Bonaerense aplicado al tema de lo que fue el tema de la policía, y en el federal lo que vimos respecto al traslado de Lázaro Báez. ¿Cree que pueda pasar algo similar? Yo creo que todo eso tiene que ser revisado. Yo empecé con el servicio penitenciario, hicimos un buen laburo, si hubiéramos podido seguir con ello, no se termina de definir qué es, si es una fuerza o si no es una fuerza, en qué condición está, y yo creo que sí, que tiene que ser comprendida y considerada y elevada de las mejores maneras para que se le reconozcan todo. Cuando yo empecé con el servicio penitenciario no tenían ni uniformes, me parece imperioso que se resuelva. Y también imperioso que se revise todo lo que sucedió. No nos detengamos hasta saber exactamente quiénes fueron los responsables y sancionarlo. Acá no hay tutía, acá no hay arreglo, ni contemplación, ni cosas por el estilo. Pero eso está ya donde tiene que estar, y están trabajando todos los responsables y haciendo lo suyo. En la provincia, con el servicio penitenciario, con la fuerza, a mí no me fue muy bien desde lo mío, porque yo nunca mentí, dije siempre lo que quería que hacer, y a mí no me votaron al revés mío. Así que no. Y le quiero hacer una cortita respecto a su rol en Río Turbio. ¿Fue utilizado Río Turbio quizás para amalgamar dos causas icónicas contra exfuncionarios del kirchnerismo? ¿Usted en esta gestión está encontrando irregularidades de la gestión anterior? ¿De los 4 años? Sí. Millones. Una chiquitita. Hay gente que pone dinero para el hospital. Los han ido a buscar, les han pedido si quieren participar, han decidido que sí, se permiten que se le quite por código de descuento, pero nunca le depositaron la plata al hospital.
Una cosa chiquitita, nada más, es decir, ¿cuánto hay de escrúpulo en esto? Cero escrúpulo. Cero. Todas las conclusiones nunca son en beneficio de los que tienen que ser. Es una empresa, hay que dar la vuelta, la dimos vuelta, la desarmamos, la volvimos a armar y le pusimos todo como el Turbio es un pueblo muy particular y 28 de noviembre, todo el mundo en su casa tiene Facebook. Entonces, estás conectado todos los días y mostrás todos los días lo que estás haciendo. ¿Y qué conquista obtenés con ese tema? Que todo el mundo sepa dónde tiene que quejarse si algo no sale bien, porque si no las respuestas siempre son las mismas. Pareciera ser que caen en el saco roto y se pueden hacer lo que se les antoje. Tenían tarjetas corporativas, una empresa del Estado, tarjeta corporativa, y han ido a cenar a Osaka, Buen chivo. El chivo. No, bien, está bien. No, podrían mandar una cajita a casa que está cerca. ¿Y eso se va a denunciar, Aníbal? ¿Se está diciendo? Sí, se está denunciando todo. Comenzó con los primeros revocando. A ver, empecemos por el principio. Cuando llegamos habían designado 419 personas, de las cuales las designaron el 25, eso es para discutirlo, pero no viene el caso ahora. Desde el 15 de octubre, ¿y quién sos vos para regalarle 10 días del bolsillo del Estado para regalarle eso? Hasta el 30 de noviembre. El 29 de noviembre pasaron a 417 a la planta permanente. Y después lo fueron ascendiendo en la planta permanente. Lo que nosotros buscamos, todo lo que ha sucedido, que son 20 cosas horribles, y lo que dice la ley de procedimientos administrativos es que un acto administrativo nulo de nulidad absoluta se deroga con un acto de idéntica característica. Entonces nosotros lo que hicimos fue revocarlo. Lo siento, fui y me paré en las escaleras que me pidieron que me parara ahí y se los expliqué. Y yo no les mentí, a ustedes les mintieron los otros, yo no. Esto no se puede hacer, yo no tengo más remedio que revocarlo. Me crucé con algunos en la puerta, me dijeron, mire, interventor, nosotros vamos a ir a la justicia, lo bien que hace. He sido ministro de Trabajo y el defecto profesional no se me va nunca. Vaya a la justicia. Fueron, se presentaron, el juez federal de Río Gallegos rechazó el amparo, fueron a la Cámara y rechazó el amparo. Es decir, no estamos haciendo arbitrariedad, estamos cumpliendo con lo que había que hacer. No era tanto difícil, había que tomarse las cosas en serio, nada más. Aníbal, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de economía con Estefanía Pozo. ¿Qué pasa con el presupuesto de Guzmán, Estefanía Pozo? Picante. ¿Viene picante? Viene picante. ¿Por qué? Porque es el primer programa macroeconómico que va a presentar la gestión de Alberto Fernández. Le pedían un plan, le pedían un programa. Bueno, acá va a haber algo similar a un programa. Unos trazos. Exacto. Vamos a repasar ahora algunas de las variables macro que sabemos que son algunas de las cosas que fijan las expectativas para el 2021. Pero primero partamos de los desafíos que tiene la Administración Nacional. Y algunos datos están casi desactualizados porque en breve, por ejemplo, desempleo vamos a tener en las próximas semanas el dato del segundo trimestre, que es a donde más va a pegar el impacto de la pandemia. Lo que sí tenemos es el dato del primer trimestre, que partimos de un desempleo de 10,4%. ¿Sí? Eso es una de las cosas que tiene que resolver la Administración Nacional, sin dudas. Por otro lado, pensando en la pospandemia y el desafío que tiene hacia adelante es qué pasa con el endeudamiento, porque si vos tenés gran parte del sector productivo y de los hogares endeudados, ¿dónde va o dónde se mueve la rueda del consumo si tenés que destinar gran parte de tus ingresos a sanear las deudas que tenías de antes? Entonces, ahí tenés dos datos en pantalla muy importantes. ¿Qué pasa con las pymes? Esto es un dato de CAME. El 56% de las empresas se tuvieron que endeudar en pandemia para cubrir los gastos y todavía no pasamos, digamos, los efectos negativos sobre la economía. Y los hogares, y esto es un seguimiento que se hace mes a mes, dependiendo el mes, siempre está por encima del 85%. ¿Sí? Todos los hogares, casi todos los hogares de la Argentina tuvieron que endeudarse de alguna manera. Quedó debiendo algún servicio, algún familiar, por supuesto las tarjetas de crédito, claro. Por ahí bicicleteó las expensas de un mes, bueno. Es eso.
¿Ese sos vos? Sí. Bueno, estás dentro de la... ¿Ves por qué es tan alto? Porque es Sí. mucha Me gente olvido. está en Ah, bueno, entonces es por otra cosa. Y los salarios que según la consultora Ecolatina, por tercer año consecutivo van a perder poder adquisitivo, 3,6% es lo que se calcula ¿Eso es para anual? este año. Sí. Poquísimo, te firmo. Para este año. Sí. Con este contexto de inflación. Ahí tenemos que hay una proyección de inflación que se mantiene estable. Siempre siempre tenemos que asumir algo. ¿Cuáles son los dos datos que se conocen y están confirmados? Un déficit fiscal de 4,5% y un crecimiento de 5,5%. ¿Sí? Estos son los dos números. Hubo una filtración desde el Ministerio de Economía de un mensaje que lo publica Infobae y después también lo publica Ámbito Financiero respecto de cómo viene la inflación y el dólar. La inflación, lo que se dice, estaría en torno del 28% y el dólar en torno de 101 pesos. Hay que ver... Diciembre del año que viene. Diciembre de 2021. Hay que ver esto si se termina de confirmar o no. Mañana va a haber un almuerzo entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Martín Guzmán, donde se va a terminar de definir cuál va a ser el evento en el cual se va a presentar el presupuesto, a ver si el martes hay alguna presentación in situ o si va a haber alguna reunión virtual y demás. Ahora, la gran pregunta es, ¿este déficit cómo se financia? Hoy se lo preguntaron en La Nación. Sí. Y... ¿No? Naranja. Yo te tiro un par de datos. Por un lado, digamos, está siendo muy exitoso el gobierno, la Secretaría de Finanzas a cargo de Diego Basturre, en colocar deuda en el mercado local. Hay mucho excedente de pesos y ahí lo que está haciendo el equipo de Basturre, te diría también Ramiro Tosi, que es uno de los nerds del mercado local, digamos, encontrando las ventanas de liquidez en función de los rendimientos que hay y están logrando financiar mucho más de lo que tienen que pagar. Eso es una estrategia. Por otro lado, tenés el alivio que te genera la deuda, porque durante 2021 vas a tener que pagar muy pocos intereses, eso ya te da un margen. Y además, tenemos una reforma tributaria. Hoy Guzmán en La Nación dijo que la va a mandar después del presupuesto. Lo que yo sabía hasta el momento era que estaban pegadas. Ahora lo que dice Guzmán viene después, unas semanas después. Pero sí lo que van a buscar con esa reforma tributaria es retrotraer parte del efecto de lo que hizo Mauricio Macri y a su vez tratar de que las empresas más grandes paguen más. Eso es lo que a mí me dijo. Bueno, el presidente le había dicho a Guzmán en su momento, hace pre-pandemia te diría, que quería eliminar todos los impuestos regresivos. Había dicho, esa como ¿viste? El gran sueño del desarrollo. ¿Vas a eliminar todo el IVA? Bueno, cuando querés que parte del crecimiento sea impulsado por el Estado a través de la inversión, de la duplicación de la inversión en gasto de capital, que es infraestructura. Yo la verdad que te digo... Nosotros los conservadores, Estefanía, decimos que lo ideal es enemigo de lo bueno. Así que supongo que todos no los eliminarán, pero una buena parte. No, el gran impuesto regresivo en la Argentina es el IVA, claro. ¿no? Es el IVA, que además es gran parte de la recaudación. Y además, si tocas el IVA, empezamos a discutir lo que empezamos discutiendo al principio del programa, que es que gran parte de ese impuesto se coparticipa. En particular, y lo tengo acá anotado, el 89% del IVA, después de unas deducciones que se hacen, se coparticipa. No, así que ahí tocas el ingreso de las Pero podés tocarlo, provincias. no eliminarlo. Claro. Pero podés hacerle algunas modificaciones. Sí. O vos decís que no. No, claro, sí, pero acá tocas el IVA y tocas gran parte de la masa coparticipable. Sí, te talla Paraná por ahí. Digo, sí. No es una discusión, quiero hacerme el progre y saco el IVA. Me preguntás a mí y por supuesto, hay personas que directamente no tendrán que pagar IVA. Pero bueno, no está en el terreno de las opiniones. Sí, es progre al presidente un poco fuerte en televisión, pero me parece bien, está bien el coraje. No, digo, estamos discutiendo nosotros. No, yo no estoy capacitado para discutir eso, imagínense. Yo cito las voluntades oficiales. Es cierto que hay un sector, digamos, donde rápidamente cala decir, bueno, eliminen el IVA sin tener en cuenta las consecuencias no, digo, de un día para el otro, además sabemos, ¿no? Esto es... Y generó un lío grande. No sé qué pasó ahí, si sabes, si tengo un minuto más, Lean, el 10.5 del IVA a la leche.
la mala comunicación entre, no sé si fue Economía y la Cámara, o entre Presidencia y no sé qué pasó ahí, pero generó un ruido interno. Hay muchos ruidos internos. Sí, claro, hay muchos ruidos internos. Si querés hacemos un día de los ruidos internos. Te digo, la gran incógnita es qué va a pasar con los subsidios y las tarifas con energía. Es un temón sabemos que ahora es patrimonio de Martín Guzmán porque quedó la Secretaría de Energía a su cargo. Los subsidios, dijo en esta entrevista de La Nación Martín Guzmán, que van a seguir teniendo el mismo porcentaje con relación al PBI, ¿no? Entonces no aumentarían los subsidios. Ahora, ¿qué pasa con las tarifas? Porque vos podés sostener el mismo porcentaje, pero modificás la estructura de quién paga y cuánto paga más. Sabemos que no van a retrasar tanto las tarifas, eso también forma parte de lo que vienen diciendo. La gran pregunta es, ¿quién va a pagar más tarifa de servicios públicos? Bueno, lo vamos a saber el próximo martes cuando conozcamos por lo menos el mensaje del presupuesto. No falta nada falta para la presentación del presupuesto, así que nos metemos en el tema del año, infelizmente, el coronavirus. Martín de los Andes, ya no hay cuarentena. No hay cuarentena acá. Mientras más de 100 profesionales de la salud dieron su vida para salvar muchas otras, hay responsables que no las respetan. Más de 10.000 argentinas y argentinos perdieron su vida. No son números, son personas. ¿Qué más estamos esperando para actuar con responsabilidad? Explíquenles a los médicos que están en terapia intensiva por qué quemaron barbijos. Explíquenselos. Porque después, caras de piedra, cuando vayan a terapia intensiva o vayan a pedir ayuda médica, recuerden que quemaron barbijos, recuerden que son anticuarentenas. Ciudad de Buenos Aires, bares abiertos, un montón de gente. Datos del día, 11.507 nuevos casos de COVID-19. Las personas que no tienen mesa deben retirarse. Da bronca, da impotencia. Lamentablemente estas imágenes a nosotros nos desmoralizan un poco. Por lo que se ve ahí ya fue todo, ¿no? Como que ya está. Mirá, no hay distancia social, hay gente sin barbijo. En las últimas 24 horas también se ha verificado, desgraciadamente, la muerte de 241 personas. Alguien dijo, es como si se cayera un avión todos los días. Es como si se cayera un avión y no hubiese sobrevivientes todos los días. Me dio positivo. Empecé a tener mucha fiebre, mucha temperatura. Y bueno, el médico me dijo, te vamos a buscar. Viene el médico y me dice, el virus te está afectando los pulmones. La fiebre no se me iba, la pasé muy mal, estaba solo. Lloré los 8 días sin parar, lloraba, estaba muy angustiado. Jueves o viernes me levanté casi entregado, te diría, entregado. Basta de meterle miedo a la gente con el tema del virus. Hablé con mi esposa, le iba a contar los últimos 3 secretos que tengo, que es, le debo 5.000 pesos a uno y $2.000 al otro. Y ella me dijo, me vio entregado y me dijo, estás loco. Levántate de ahí, levántate, vos vas a salir, vas a venir acá. Y bueno, no sé, me dio un mensaje que me levantó, pero la verdad que es muy duro. Es muy dura la soledad y es muy dura la incertidumbre de saber que estás ahí y no sabes si salís. Basta de meterle miedo a la gente con el tema del virus. El virus se ha fortalecido este verano en Europa y hay países como España donde ya se habla sin tapujos de una segunda ola. Una de las cosas que hacen los medios es ignorar lo que pasa en el mundo. En Melbourne, unas 17 personas fueron detenidas por ignorar las restricciones de reunirse y otras 160 fueron multadas. Pubs en diferentes ciudades de Inglaterra debieron cerrar nuevamente después que algunos de sus clientes dieran positivo por coronavirus. Llegaron desde toda Alemania para protestar contra las medidas restrictivas del gobierno frente a la pandemia. Las autoridades exigían respetar las normas de distanciamiento social y el uso de mascarillas.
La mayoría de los asistentes no cumplieron las reglas, por lo que la policía de Berlín disolvió la protesta. El tema de la libertad es un valor muchísimo más grande, la libertad y la posibilidad de expresarme, que si me contagio de lo que sea, de lo que sea. Curiosamente lo dice en la vía pública y nadie le está logrando un acta, o sea que goza de su absoluta libertad hasta para enfermarse. Claro. Ahora tenemos a los diputados del PRO que no se quieren hacer el hisopado, después de haber estado sentados con un compañero que ahora reconoció, ahí está, es el diputado José Núñez, que tiene coronavirus. La evidencia demuestra que en este derrotero, digamos, desde el 13 de mayo, cuando empezó esta modalidad hasta acá, hubo más contagios en una sesión virtual que en una presencial. Hubo más contagios en una sesión virtual que en una presencial. El presidente Mauricio Macri tuvo una reunión, se juntó con Martín Yesa, intendente de Pinamar, y también el intendente Ezequiel Gali de Junín. Recordemos que Mauricio Macri regresó hace muy poco de su viaje por Europa y está obligado a cumplir un aislamiento social de 14 días. Alguien va a decir violó la cuarentena. Por supuesto. Hace 8 días volvió del país, le faltaba una semana todavía. En vez de dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. En vez de dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Tiene la ventaja de no ser peronista, Macri, ¿no? Porque le hubiera pasado a algún funcionario del gobierno que llega de un viaje y rompe la cuarentena. Pero la cuarentena, claro, por supuesto. Sí, exacto. No, Por ahí sí podría haber si era peronista, era un escándalo nacional. Sí. No, se podría haber juntado en la Ciudad de Buenos Aires a tomar un café que está habilitado. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Y ahí no Eso rompe la me cuarentena. parece particularmente agresivo. Porque la reapertura de los bares, bueno, vaya y pase. El fomento oficial a la utilización de ese espacio parece que está al límite del buen gusto. Pero además, tengo que saludar a Gabriela Piovano. Por favor. Discúlpeme. No, soy una máquina de interrumpirte todo el tiempo. Discúlpeme, me pone mal. Está la doctora Piovano en contacto con nosotros. Buenas noches, gracias por el contacto. Bueno, gracias Iván y a todos los que están en la mesa y bueno, acá estamos. ¿Cómo? Preocupados porque realmente tratando de entender cuál es el mecanismo por el cual el gobierno de la ciudad espera que si siguen